Mi nombre es Carlos Méndez, tengo 38 años y vivo en Guadalajara, México. He trabajado como pintor durante años, cuidando las paredes y los detalles de templos e iglesias, siempre con dedicación y respeto por el entorno sagrado. Ese día parecía como cualquier otro. Llegué temprano, preparé mis pinturas, pinceles y materiales, listo para otro día de trabajo en el templo. El ambiente era tranquilo, con una luz tenue que se filtraba por las ventanas, y cada rincón transmitía la sensación de paz que siempre sentía mientras trabajaba. Mientras pintaba cerca del altar, algo en el suelo me llamó la atención. Era un detalle extraño, casi imperceptible, pero contrastaba con el resto del entorno, perfectamente alineado. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. Solo quería pintar, pero descubrí algo que nadie debería ver. Comenta tu ciudad y país para saber hasta dónde llega mi voz. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Todos los días, mi rutina en la iglesia comenzaba temprano, antes de que llegara ningún fiel. Preparar pinturas, organizar pinceles, limpiar paredes y subir andamios eran tareas que exigían concentración, disciplina y cuidado. Cada detalle importaba, desde la uniformidad de la pintura hasta la limpieza meticulosa de los rincones del templo. Aunque el trabajo era físico y agotador, sentía que cada gesto tenía un propósito mayor. Cada pared pintada y cada espacio limpio transmitían mi dedicación, y eso me llenaba de un profundo orgullo. Los líderes de la iglesia siempre mostraron confianza en mi trabajo. Me delegaron tareas importantes, como pintar áreas cercanas al altar, cuidar documentos antiguos o preparar espacios para ceremonias especiales. Esta confianza me hizo sentir valorado y parte integral del funcionamiento del templo. Creía que mi dedicación reflejaba servicio a Dios, y que mi atención al detalle contribuía a la belleza y santidad del lugar. Mi relación con los demás empleados era de respeto y colaboración. Había una jerarquía, pero todos cumplían con sus funciones con disciplina. Mantuve la discreción, concentrado en las tareas asignadas, evitando distracciones o involucrarme en asuntos ajenos a mi responsabilidad. Toda interacción se caracterizó por la cordialidad, pero mi enfoque permaneció en el trabajo. Aunque todo parecía normal y tranquilo, comencé a notar pequeñas inconsistencias. Algunas puertas que deberían haber sido accesibles permanecían cerradas. Objetos y documentos desaparecían brevemente y reaparecían reorganizados. Algunos colegas parecían moverse con recelo, intercambiando miradas rápidas o evitando ciertos lugares. Estas observaciones iniciales me inquietaron, pero aún no fueron suficientes para comprender la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. El templo tenía una atmósfera casi sagrada. El silencio, la luz que se filtraba por las ventanas y el olor a pintura fresca creaban una sensación de reverencia. Cada gesto que hacía iba acompañado de la conciencia de estar en un espacio especial, uno que exigía cuidado y dedicación. Incluso con las pequeñas rarezas, el sentimiento de servir a Dios se mantuvo fuerte y reforzó mi compromiso con el papel que desempeñaba. Con el tiempo, comencé a notar patrones sutiles. Algunos documentos importantes se manipulaban o se retiraban sin explicación. En ciertos espacios, cerca del altar o la sacristía, se observaban movimientos de personas que no encajaban con la rutina habitual. Mira, instinto me decía que algo estaba oculto, pero aún no sabía exactamente qué. Esta percepción creó una tensión silenciosa mientras seguía pintando, limpiando y manteniendo todo en orden. Mientras subía por los andamios para llegar a las partes más altas de la iglesia, cada gesto era cuidadosamente considerado. Mi meticulosa atención a la pintura se entrelazaba con la vigilancia para detectar señales de comportamiento extraño por parte de colegas y líderes. Cada paso estaba cuidadosamente planeado, para que pudiera observar los detalles sin ser notado. La sensación de estar en un entorno aparentemente normal, pero que ocultaba secretos, a la vez aumentaba mi tensión y curiosidad. El orgullo que sentía por mi trabajo empezó a mezclarse con el miedo a descubrir algo que pudiera poner en peligro mi seguridad. Cada detalle que observaba, puertas cerradas, objetos descolocados,
documentos reorganizados, me alertaba de la posibilidad de que algo mucho más grande y serio estuviera siendo protegido. La rutina diaria, que antes había sido solo trabajo, se transformó en una vigilancia silenciosa y un análisis constante de cada movimiento a mi alrededor. A pesar de esta creciente tensión, seguí realizando mi trabajo impecablemente. Cada pared pintada, cada rincón limpio, cada detalle organizado era un esfuerzo por mantener la normalidad, mientras mi mente intentaba descifrar las sutiles señales de lo que estaba sucediendo. La mezcla de miedo y curiosidad se convirtió en una constante, moldeando mis acciones y pensamientos, preparándome para el momento en que la verdad finalmente comenzara a revelarse. Y así, entre pinceles, pinturas y andamios, la rutina aparentemente tranquila se transformó en una vigilancia silenciosa y constante. Cada detalle observado, cada comportamiento sospechoso y cada puerta cerrada me acercaban a descubrir lo que se ocultaba, preparando el terreno para los siguientes pasos de la historia. El trabajo que antes era solo dedicación y orgullo, se convirtió en el escenario de un suspenso creciente, donde cada movimiento podía revelar secretos que nadie debía conocer. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Pequeñas pistas que sugerían que algo no iba bien dentro de la iglesia. Aparecieron grietas extrañas en las paredes, con patrones que parecían fuera de lo común, como si alguien hubiera manipulado o ajustado algo sin cuidado. Los suelos, aunque bien cuidados, presentaban algunas imperfecciones que llamaron mi atención, tablones ligeramente descentrados, crujidos inusuales al caminar en ciertas zonas y pequeñas manchas que parecían fuera de lugar en el patrón general de limpieza y mantenimiento. Cada detalle, por sutil que fuera, me inquietaba. Las zonas mal iluminadas también empezaron a despertar mi curiosidad y aprensión. Algunos pasillos y habitaciones laterales permanecían a oscuras, incluso de día, y la sensación de que había espacios ocultos o de acceso restringido se intensificaba. No entendía del todo la razón, pero mi instinto me decía que algo se ocultaba allí, a simple vista, pero invisible para quienes no sabían observar. Cada paso que daba, cada gesto de pintar o limpiar, se veía acompañado de una mayor vigilancia. La curiosidad empezó a mezclarse con una creciente sensación de inquietud. Pequeñas señales que antes podían ignorarse ahora se destacaban como silenciosas advertencias de que algo andaba mal. Documentos que desaparecían temporalmente, cajas reorganizadas sin explicación, objetos fuera de lugar, todo parecía indicar una actividad deliberadamente oculta. Al mismo tiempo, tenía miedo de investigar más a fondo. La idea de manipular algo que no me correspondía me generaba una tensión constante, una mezcla de ansiedad y cautela que me acompañó todo el día. Toda interacción con otros empleados o líderes de la iglesia también empezó a despertar sospechas. Miradas rápidas entre personas que pasaban cerca de zonas restringidas, gestos discretos al manipular objetos o documentos, y conversaciones que cesaban bruscamente al acercarme. Todo esto aumentaba mi percepción de que había algo que no debía descubrirse. La sensación de estar entrando sin darme cuenta en territorio prohibido reforzaba el miedo, pero también aumentaba mi curiosidad por lo que realmente estaba sucediendo. Al mismo tiempo, comencé a notar patrones sutiles que antes me habían pasado desapercibidos. Algunos objetos y documentos que manejaba habitualmente parecían manipularse o reorganizarse después de tocarlos. La idea de que existía un control minucioso sobre lo visible y lo oculto comenzó a surgir en mi mente. Cada pequeña inconsistencia era como una pista, sugiriendo que lo que estaba a punto de descubrir estaba profundamente protegido y que cualquier desliz podría tener consecuencias. La tensión emocional aumentaba al reflexionar sobre cada señal. Grietas, suelos extraños, sombras y zonas con poca luz comenzaban a formar una imagen que no podía ignorar. La sensación de que algo se mantenía en secreto se intensificaba cada día. Mi instinto me decía que el agujero o espacio que encontraría sería solo la punta de un secreto mucho mayor, y la responsabilidad de lidiar con él, incluso mentalmente, me mantenía alerta y consciente de cada paso. Al mismo tiempo, intentaba mantener la normalidad,
Cumplir con mis tareas de pintura y mantenimiento del templo parecía ser la única manera de evitar levantar sospechas. Pero cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, cada mirada a mi alrededor mesurada. La rutina diaria, que antes había sido solo trabajo, se convirtió en una vigilancia silenciosa, donde necesitaba equilibrar la atención a las señales con el cumplimiento perfecto de mis deberes. La curiosidad, aunque intensa, debía contenerse para no comprometer mi seguridad. Cada señal observada aumentaba mi deseo de descubrir la verdad. Sin embargo, el miedo persistía, recordándome que investigar más a fondo conllevaba claros riesgos. Cada puerta cerrada, cada documento reorganizado, y cada comportamiento sospechoso reforzaban la idea de que estaba a punto de enfrentarme a algo de gran magnitud. La tensión se convirtió en parte integral de la rutina, y cada día transcurría con la sensación de estar en una delgada línea entre la normalidad y el descubrimiento de un secreto peligroso. Finalmente, comprendí que la percepción de que algo andaba mal no era solo producto de mi imaginación. Las señales eran constantes, claras y reforzaban la idea de que algo estaba oculto a simple vista, pero protegido por quienes conocían la verdad. La mezcla de miedo, curiosidad y sentido de la responsabilidad moldeó mi postura y mis acciones, preparándome mentalmente para el inevitable momento en que encontraría lo oculto. La sensación de que cada detalle observado tenía un significado y de que cada paso debía ser calculado se convirtió en una alerta constante, manteniendo mi cuerpo y mi mente en un estado de silenciosa vigilancia. Mientras pintaba las paredes cerca del altar, mi mirada se fijó en un detalle que nunca antes había notado. En el suelo, destacaba un pequeño agujero, aparentemente simple, pero lleno de misterio. Su borde irregular y la forma en que la madera o el revestimiento cedían al tacto indicaban que no era solo una falla en el suelo. Algo se escondía allí, algo que nadie debía ver. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo y mi corazón se aceleró. Sabía que este detalle podría cambiar por completo mi creencia sobre el templo y su funcionamiento interno. El agujero tenía aproximadamente el tamaño de un cuadrado, lo suficientemente grande como para albergar objetos o documentos importantes, pero lo suficientemente discreto como para no llamar la atención de quienes pasaban por el templo. Su profundidad era difícil de calcular a primera vista, ya que la luz no penetraba completamente. El espacio interior parecía oscuro, casi opresivo, y solo el sonido de mi roce con la madera sugería que había más de lo que se veía a simple vista. El contraste entre la normalidad del templo y ese detalle fuera de lugar aumentó mi tensión, convirtiendo el momento en algo casi surrealista. Había indicios de que el agujero no era reciente. La madera circundante mostraba desgaste, pero también pequeñas alteraciones que indicaban un uso continuado, algunos arañazos sutiles, marcas de objetos extraídos o insertados, y polvo distribuido de forma irregular. Todo sugería que no se trataba de un simple agujero viejo y olvidado, sino de un escondite activo, usado por alguien que quería mantener algo discretamente protegido. Cada detalle reforzaba la sensación de que estaba a punto de descubrir un secreto mucho mayor de lo que podría haber imaginado. El primer dilema surgió de inmediato: investigar ahora, arriesgándome a ser visto, o simplemente observar e intentar comprender con seguridad. Asomarse rápidamente por el agujero podría revelar algo, pero no me permitiría comprender la magnitud de lo que se escondía. Ignorar el agujero parecía imposible. Mi instinto me gritaba que allí había información u objetos que no debían permanecer ocultos. La mezcla de curiosidad y miedo se intensificó, y cada segundo que permanecía cerca aumentaba mi ansiedad. Mientras reflexionaba, mis sentidos se agudizaron. El silencio del templo parecía amplificar cada sonido: el crujido del suelo, el roce de mi uniforme, el eco de los pasos de alguien que se acercaba. La conciencia de que cualquier movimiento en falso podría delatar mi presencia y atraer atención indeseada hacía que cada acción fuera delicada y calculada. Respiraba con más fuerza y me sudaban las manos, pero necesitaba mantener la calma para no comprometer mi seguridad. La comprensión de que esto no era solo físico, sino simbólico, comenzó a intensificarse. El agujero representaba un secreto cuidadosamente guardado,
un punto de acceso a información u objetos que alguien quería mantener ocultos, la sensación de que me enfrentaba a algo serio, con implicaciones que trascendían mi comprensión inicial, aumentó la tensión y reforzó mi responsabilidad de actuar con cautela. Al observar la profundidad y el espacio interior, me di cuenta de que podría contener objetos, documentos o materiales confidenciales. Cada detalle, el borde irregular, la sombra interior, la madera parcialmente suelta parecía indicar que me enfrentaba a algo importante. Mi instinto protector se mezcló con la curiosidad, creando un dilema: avanzar en la investigación arriesgándome a ser descubierto, o retirarme y guardar el secreto, esperando un momento seguro para actuar. Al reflexionar, recordé pequeñas inconsistencias que había notado en los días anteriores, documentos que desaparecían temporalmente, cajas reorganizadas sin explicación, movimientos sospechosos de líderes y empleados. Cada señal reforzaba la idea de que lo que había encontrado formaba parte de un sistema de secretos cuidadosamente protegido. La magnitud de lo que me esperaba comenzaba a hacerse evidente, y el peso de descubrir la verdad aumentaba la responsabilidad sobre mis hombros. El dilema moral se intensificó. Investigar podría proporcionar información crucial, pero también me pondría en peligro. Ignorar el agujero, por otro lado, significaba permitir que el secreto permaneciera protegido, posiblemente dañando a otros. La decisión requería un equilibrio entre cautela, valentía y responsabilidad. Cada movimiento debía ser calculado, cada mirada, cada gesto, planeado con antelación, porque allí había más que solo madera y oscuridad. Me enfrentaba a un secreto que podía cambiar vidas. Allí, encaramado sobre el altar, sentí que mi tranquila rutina como pintor de iglesias había llegado a un punto de inflexión. El agujero, pequeño y aparentemente sencillo, revelaba una puerta a un mundo oculto, lleno de secretos cuidadosamente guardados. La conmoción, el miedo y la responsabilidad se mezclaron, preparándome para el siguiente paso: comprender lo oculto y decidir cómo actuar ante la magnitud de la verdad que había descubierto. Cada segundo en ese instante parecía extenderse. La mezcla de adrenalina, curiosidad y miedo mantenía mi cuerpo y mente en alerta máxima. Sabía que no podía dar marcha atrás. La decisión de observar, registrar mentalmente y planificar cada acción se volvió esencial. El suspenso crecía con cada instante, preparando el terreno para el descubrimiento completo de lo oculto, mientras me balanceaba entre la rutina de pintar y la silenciosa vigilancia de un secreto que nadie podía imaginar. Al acercarme al agujero, una extraña sensación me invadió. Lo que inicialmente había considerado un espacio vacío, pequeño y sin importancia, se reveló como algo mucho más grande y serio. Dentro, se apilaban objetos. Algunos parecían viejos, otros recientes, pero todos parecían demasiado importantes para dejarlos allí. Cada detalle que observaba aumentaba mi conmoción y miedo. Había cajas con documentos, carpetas con papeles amarillentos por el tiempo, fotos que mostraban momentos que jamás debían registrarse y objetos claramente prohibidos o confidenciales. El espacio no solo era profundo, sino que estaba organizado de tal manera que solo alguien con conocimientos sabría exactamente cómo acceder o conservar cada objeto. Cada documento parecía haber sido cuidadosamente guardado, y cada objeto parecía contar una historia de secretismo y manipulación. Al tocar ligeramente el borde del agujero, sentí que los papeles y objetos estaban dispuestos de tal manera que alguien que desconociera su existencia no los pudiera ver ni entender fácilmente. La comprensión de que esto formaba parte de algo más grande comenzó a tomar forma en mi mente, y mi cuerpo reaccionó instintivamente: palmas sudorosas, respiración acelerada y un escalofrío que me recorrió la espalda. Entre los papeles y documentos, algunas fotos me llamaron la atención. Retratos de miembros de la congregación, líderes y fieles, pero en situaciones que jamás deberían registrarse ni revelarse. Algunos detalles indicaban momentos de tensión, decisiones secretas o eventos que nunca se mencionaron en público. Cada imagen, cada nota, me mostraba que ese agujero no era solo un escondite físico, sino también simbólico,
un punto de acceso a secretos cuidadosamente guardados por personas con poder y autoridad. Además de los documentos y fotos, había objetos que parecían simbólicos o confidenciales, sellos, carpetas con códigos, llaves y sobres sellados. Todo indicaba que este lugar se usaba para almacenar información de suma importancia, quizás para mantener el control sobre situaciones delicadas o para proteger a personas y acciones que no debían conocerse. La complejidad de lo que tenía ante mí me hizo comprender que no era un simple agujero en el suelo, era un compartimento secreto, parte de una red de secretos cuidadosamente guardados. El impacto emocional fue inmediato. Me sentí pequeño ante la magnitud de lo que había descubierto. Mi trabajo diario, que antes me parecía rutinario, se había transformado en una intensa experiencia de vigilancia y responsabilidad. Cada detalle observado, cada documento memorizado, cada objeto estudiado mentalmente, se convirtió en una pieza crucial de un rompecabezas que aún no podía comprender del todo, pero que sabía que era vital tener presente. Al mirar a mi alrededor, noté señales de uso reciente, papeles desordenados, objetos fuera de lugar e incluso artículos modernos mezclados con documentos antiguos. Esto indicaba que alguien seguía usando el agujero y que el secreto no era cosa del pasado, sino que estaba activo, protegido y oculto a la vista de la mayoría. La tensión aumentó al comprender que cualquier paso en falso podría revelar mi presencia y ponerme en peligro, además de revelar la verdad que se mantenía oculta. La conmoción no se debió solo al contenido físico del agujero, sino también a la importancia de lo que había encontrado. Documentos, fotos y objetos indicaban que la confianza depositada en mí y en otros empleados de la iglesia estaba siendo manipulada para proteger intereses que nadie debía conocer. La sensación de haber tocado algo mucho más grande de lo que imaginaba, una mezcla de miedo y curiosidad, exigía que cada movimiento se calculara con extrema precaución. Darme cuenta de que esto no debería existir en un templo sagrado me afectó profundamente. Sentí que había cruzado una frontera invisible, accediendo a información que contradecía todo lo que creía sobre el lugar y las personas que lo ostentaban. La mezcla de responsabilidad y peligro transformó mi trabajo y mi rutina diaria en una vigilancia silenciosa, donde cada gesto debía ser cuidadosamente planificado para no despertar sospechas. Aún así, la necesidad de comprender lo que me aguardaba se hizo más fuerte. Cada documento, cada caja, cada foto era parte de un secreto mayor, y necesitaba asimilar mentalmente cada detalle. La tensión, constante, sumada a la responsabilidad de proteger la verdad, hacía que mis días fueran intensos, y cada hora dentro del templo estaba impregnada de una alerta máxima y una precaución extrema. Al mismo tiempo, me di cuenta de que no podía compartir con nadie lo que vi en ese momento. El miedo a ser descubierto era real, pero también sabía que la verdad debía preservarse. Cada detalle que registraba mentalmente se convirtió en una herramienta para comprender la magnitud del secreto y preparar mis próximos pasos con seguridad. El agujero, que antes parecía un simple defecto o un espacio olvidado, se transformó en un portal a la realidad oculta de la iglesia. Cada documento, cada objeto, cada fotografía, reforzaba la idea de que me enfrentaba a algo mucho mayor, algo que exigía atención, discernimiento y valentía para manejarlo con seguridad. El impacto psicológico y emocional de ese momento me preparó para afrontar los dilemas que vendrían, mientras permanecía alerta y consciente de la responsabilidad que ahora cargaba. Y así, entre la conmoción, el miedo y la curiosidad, comprendí que este descubrimiento marcaba un punto de inflexión en mi historia dentro de la iglesia. El agujero secreto no era solo físico, era simbólico, representaba un sistema de secretos cuidadosamente guardados. Cada detalle observado debía ser recordado, cada acción calculada y cada decisión futura tomada con prudencia, porque la verdad oculta allí tenía el potencial de cambiar todo lo que creía seguro y sagrado. Mientras examinaba los documentos, fotos y objetos dentro del agujero,
oí unos pasos que me paralizaron al instante. Eran pasos firmes y mesurados que venían del pasillo que conducía a mi lugar de trabajo. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de adrenalina recorrerme el cuerpo. Cada segundo parecía alargarse, y la certeza de que alguien podría encontrarme allí sola aumentaba mi miedo. Sabía que nadie me descubriría. Cualquier desliz podría revelar no solo mi presencia, sino también lo que había descubierto en ese espacio secreto. Mi primera reacción fue permanecer inmóvil, intentando camuflarme entre la sombra del altar y el andamio que usaba. Cada detalle del entorno se amplificaba en mi mente, el crujido del suelo bajo mis pies, el leve roce de mi uniforme, incluso la respiración que intentaba controlar para no delatar mi posición. Mi cuerpo reaccionó instintivamente al peligro inminente, palmas sudorosas, respiración corta y rápida, un corazón palpitante. Cada paso del intruso aumentaba mi estado de alerta, convirtiendo cada segundo dentro del templo en una batalla silenciosa entre el miedo y la necesidad de mantener la compostura. A medida que los pasos se acercaban, me di cuenta de que era un empleado de la iglesia, alguien con acceso regular a las áreas interiores, pero que normalmente se movía sin levantar sospechas. Caminaba con atención, mirando discretamente a su alrededor, posiblemente revisando documentos o verificando habitaciones, pero seguía sin parecer notar mi presencia. Cada gesto suyo aumentaba mi tensión, el más mínimo paso en falso podía delatarme. Cada respiración debía ser controlada y cada paso calculado, porque sabía que cualquier error podía tener graves consecuencias. Mientras permanecía oculto, con el cuerpo rígido y alerta, comencé a analizar mentalmente cada detalle de lo que había descubierto. Documentos, fotos, objetos. Ahora debía memorizar con precisión cada detalle del agujero. Sabía que mi seguridad y la integridad de la información dependían de mi capacidad para actuar con cautela. El silencio absoluto del templo amplificaba el sonido de cada paso, y cada movimiento del empleado parecía acentuar aún más mi vulnerabilidad. Cuando el empleado se acercó a la zona del agujero, se detuvo unos segundos, examinando las carpetas y cajas cercanas, y el corazón me dio un vuelco. Respiré hondo, intentando aliviar la tensión y permanecer inmóvil. Cada movimiento que hacía era calculado, pero la incertidumbre sobre cuánto había notado o sospechado me ponía aún más nerviosa. Permanecí inmóvil, observando cada gesto, esperando que no percibiera nada más que una presencia normal, alguien ocupado con sus tareas habituales. Tras unos segundos que parecieron eternos, el empleado continuó su camino, alejándose del agujero. Permanecí inmóvil unos instantes más, asegurándome de que no regresara y de que nadie se diera cuenta de mi presencia. La adrenalina aún corría por mis venas y mi cuerpo temblaba ligeramente. El impacto emocional de la experiencia fue inmediato. Comprendí que el secreto que había descubierto estaba protegido con extrema precaución, y que mi presencia allí podía fácilmente comprometerlo todo. En los días siguientes, la tensión persistió. Cada mirada de los líderes o empleados me recordaba la vulnerabilidad del momento. Necesitaba seguir con mis tareas diarias de pintura, limpieza y mantenimiento, pero cada paso implicaba una mayor vigilancia. Cada gesto, cada movimiento cerca de puertas y documentos sospechosos estaba calculado para que nada revelara que había investigado el agujero secreto. El impacto psicológico de la primera amenaza fue profundo. Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un espacio físico, sino con un sistema cuidadosamente resguardado de secretos, documentos e información confidencial. El agujero, los objetos y los papeles estaban protegidos por personas que no permitirían que se descubrieran fácilmente, y mi vigilancia debía ser constante. Cada detalle memorizado mentalmente se convirtió en una herramienta para sobrevivir y prepararme para los siguientes pasos. Además, la experiencia reforzó la necesidad de actuar con prudencia. Cada acción mía debía ser calculada, cada observación realizada con suma atención. La conciencia de que lo que había descubierto podía afectar a muchas personas, además de a mí, aumentó la responsabilidad de mis actos. El equilibrio entre el miedo y el deber se volvió fundamental, y cada movimiento se realizó con estrategia y cautela.
A pesar de la creciente tensión, mi determinación aumentó. El miedo a ser descubierto me enseñó a observar, memorizar y planificar cada acción con cuidado. Comprendí que el secreto que había descubierto no era solo mío, tenía implicaciones para todos los involucrados, directa o indirectamente, y proteger esta información era un acto de responsabilidad ética y personal. Cada día, en el cumplimiento de mis obligaciones, vivía una doble rutina: mantener la normalidad ante todos y, al mismo tiempo, observar atentamente cada detalle de lo que había descubierto. La primera amenaza me enseñó que la vigilancia silenciosa era esencial, que el miedo podía convertirse en atención y que la responsabilidad de preservar la verdad exigía valentía, prudencia y paciencia. Así, la experiencia de la primera amenaza me preparó para los siguientes pasos: aprender a equilibrar el miedo, la observación y la valentía, registrar mentalmente cada detalle del agujero y su contenido, y prepararme para el dilema moral que me aguardaba. La tensión constante transformó mi trabajo diario en un viaje silencioso de vigilancia, reflexión y preparación para afrontar la verdad oculta que había descubierto. En los días posteriores al descubrimiento del agujero secreto, me di cuenta de que el peso del silencio era mayor que cualquier esfuerzo físico que hubiera realizado en la iglesia. Cada paso dentro del templo estaba acompañado de tensión. Cada gesto, como organizar las pinturas o subir al andamio, estaba impregnado del temor constante de que alguien descubriera mi conocimiento de lo que se ocultaba. Guardar el secreto se convirtió en una necesidad vital, y la presión de no ser descubierto me acompañaba en cada movimiento. El conflicto interno era intenso, aunque mi instinto me decía que investigara más a fondo y comprendiera la magnitud de lo que había encontrado. La conciencia del peligro me obligaba a reprimir mi curiosidad. Cada mirada sospechosa de un compañero o líder, cada ruido inusual, cada puerta que debía permanecer cerrada, reforzaba la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea que nadie debía cruzar. La mezcla de miedo y responsabilidad transformó mi rutina diaria en un ejercicio constante de vigilancia y precaución. La culpa empezó a apoderarse de mí inevitablemente. Sabía que estaba tratando con información que podría afectar a mucha gente, pero necesitaba actuar en silencio, sin alertar a nadie. Esta conciencia creó una tensión silenciosa. El agujero, los documentos, las fotos y los objetos que había visto no eran solo elementos físicos, sino que representaban un secreto cuidadosamente protegido por jerarquías e intereses dentro de la iglesia. Sentía el peso de ese conocimiento casi palpable, como si llevara sobre mis hombros la carga de proteger algo que no podía ignorarse. La sensación de aislamiento se intensificó. No podía compartir mi descubrimiento con colegas, líderes ni amigos cercanos. Toda interacción social dentro del templo parecía estar plagada de riesgos. Cualquier palabra o gesto fuera de lugar podía levantar sospechas y poner en peligro todo lo que había descubierto. Esta soledad psicológica aumentó mi ansiedad y me obligó a mantener una vigilancia constante, no solo de mi entorno, sino también de mis propios pensamientos y reacciones. Mientras intentaba conciliar mi trabajo con la silenciosa vigilancia del secreto, me di cuenta de que el impacto emocional iba más allá del miedo inmediato. La tensión se extendía más allá del templo, penetrando mis horas de descanso, mis comidas y mis reflexiones nocturnas. Cada momento libre lo ocupaba la necesidad de procesar mentalmente todo lo observado, detallando objetos, fotos y documentos, y registrando cada característica que pudiera ser relevante. Esta doble rutina, entre mi trabajo y ser un guardián silencioso de la verdad, era agotadora, pero esencial. La comprensión de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado comenzó a consolidarse. El agujero no era solo un compartimento oculto, era un portal a una red de secretos cuidadosamente guardados que impactaban decisiones y manipulaban información dentro de la iglesia. Cada detalle que observaba aumentaba mi percepción de que lo que me esperaba implicaba responsabilidad moral y ética, y que cualquier acción precipitada podría tener graves consecuencias, no solo para mí, sino también para los demás involucrados. Mientras cargaba con este secreto, comencé a comprender el impacto psicológico de la situación.
La tensión constante me mantenía alerta a cada ruido, cada sombra o movimiento sospechoso. La sensación de peligro era constante, incluso cuando todo parecía normal. Necesitaba mantener mi rutina impecable, realizando mis tareas de pintura, limpieza y mantenimiento, mientras mi mente trabajaba intensamente para registrar, analizar y comprender cada detalle de lo que se había ocultado. El conflicto interno también se intensificó al reflexionar sobre mi responsabilidad. Sabía que, aunque guardaba silencio, portaba información crucial que podía proteger o perjudicar a las personas. El sentimiento del deber y la obligación moral se convirtió en una carga constante, reforzando la necesidad de actuar con discernimiento, paciencia y planificación. Cada decisión, incluso la silenciosa, debía tomarse con cautela, buscando un equilibrio entre la seguridad, la ética y la necesidad de preservar la verdad. Al mismo tiempo, me di cuenta de que la tensión, el miedo y el aislamiento me estaban transformando. Mi trabajo, antes solo físico y rutinario, ahora también era mental y emocional. Cada gesto de pintura, cada limpieza, cada observación se convirtió en parte de un esfuerzo silencioso por comprender la dimensión completa de lo que había descubierto y preparar el terreno para futuras acciones. El secreto que guardaba no se limitaba a objetos o documentos. Se trataba de la integridad de la información y la responsabilidad de proteger la verdad en un entorno de control y vigilancia constantes. Finalmente, comprendí que el silencio, si bien necesario para mi seguridad, no podía convertirse en complacencia. La conciencia de que me enfrentaba a algo más grande que yo mismo aumentó la urgencia de planificar mis próximos pasos. Cada anotación mental, cada observación detallada, cada momento de vigilancia silenciosa era una preparación para afrontar los dilemas que vendrían, decidir cuándo, cómo y si podía actuar para preservar la verdad y proteger a quienes pudieran verse afectados por secretos tan profundos y cuidadosamente guardados. Y así, en medio de la rutina diaria, la vigilancia constante y el peso del secretismo, vivía con el dilema del silencio y la culpa. Cada día dentro del templo se vivía con una atención intensificada, un equilibrio entre el miedo y la necesidad de descubrir, y una creciente conciencia de que lo que había encontrado no era solo un agujero en la tierra, sino una puerta a verdades que nadie debía ignorar. Cada momento de observación y reflexión se convirtió en un paso silencioso en la preparación para afrontar la realidad y decidir cómo afrontar finalmente la verdad. En los días posteriores al descubrimiento del agujero secreto, sentí que mi rutina habitual dentro de la iglesia ya no era la misma. Cada gesto, cada paso y cada mirada estaban impregnados de una tensión silenciosa que nunca antes había experimentado. La sensación de enfrentarme a algo tan importante y peligroso transformó mi vida diaria en un ejercicio constante de vigilancia y autocontrol. Pero, al mismo tiempo, comenzó a surgir una crisis más profunda, una duda moral y espiritual que me atormentaba a cada instante. Mi fe, que siempre había sido sólida, comenzó a verse dolorosamente cuestionada. Creía que servir a la Iglesia y a sus líderes era servir a Dios, que obedecer las reglas y cumplir con mis deberes con dedicación era una expresión de devoción y respeto. Sin embargo, al darme cuenta de que dentro del templo se ocultaban secretos, documentos confidenciales y comportamientos sospechosos, comencé a preguntarme, ¿estaba mi obediencia ciega apoyando injusticias? Al seguir órdenes y guardar silencio, no estaba, en realidad, protegiendo acciones que perjudicaban a personas inocentes. El dilema moral se agudizaba cada día, cada vez que pasaba cerca del agujero, cada vez que miraba documentos o fotos, sentía la necesidad de actuar, pero el miedo a las consecuencias me frenaba. La tensión entre hacer lo que parecía correcto y proteger mi propia seguridad se intensificaba, creando un conflicto interno casi insoportable. Con cada respiración, con cada gesto, sopesaba los riesgos y las responsabilidades. Actuar podía poner en peligro mi vida y mi reputación, pero callar significaba permitir que el secreto continuara, posiblemente perjudicando a otros. Esta crisis me llevó a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe. Descubrí que la obediencia no significa aceptar ciegamente todo lo que se dice o impone,
especialmente cuando hay evidencia de que se está manipulando la verdad. Comprendí que la verdadera fe exige discernimiento, valentía y responsabilidad. No basta con seguir órdenes. Es necesario evaluar si nuestras acciones u omisiones se ajustan a los principios de justicia e integridad. Empecé a comprender que la obediencia ciega no es señal de auténtica devoción, sino a menudo un instrumento para proteger intereses personales o guardar secretos que deberían revelarse. Mientras caminaba por los pasillos del templo, cada detalle observable se convertía en una silenciosa advertencia: puertas cerradas, documentos reorganizados, miradas fugaces de colegas y líderes. Todo indicaba que el secreto no era aislado, sino parte de una red cuidadosamente protegida. La responsabilidad de lidiar con esto aumentaba mi ansiedad, porque no era solo una cuestión de curiosidad o investigación personal. Me enfrentaba a un profundo dilema moral que exigía un equilibrio entre valentía, cautela y ética. Durante las noches siguientes, me sentí dividida entre el miedo y la necesidad de actuar. Cada momento de silencio se volvía pesado. No podía contarle a nadie lo que había descubierto. La sensación de aislamiento era intensa, y el peso de la responsabilidad sobre mis hombros se volvió casi físico. Necesitaba reflexionar, planificar y orar, buscando discernimiento para saber cómo actuar en una situación tan compleja. La oración se convirtió en mi refugio. Señor, muéstrame qué debo hacer. Ayúdame a discernir entre obedecer a los hombres y proteger la verdad que quieres revelar. Estas palabras surgían repetidamente, como un mantra silencioso, reforzando la necesidad de actuar con valentía y conciencia. Cada oración iba acompañada de una reflexión sobre los principios que guiaban mi vida: la justicia, la verdad, la protección de los inocentes y la responsabilidad ética. Sabía que mis acciones debían estar en consonancia con estos principios, incluso si eso significaba desafiar las normas o expectativas humanas. El dilema moral también me hizo comprender que mi responsabilidad iba más allá de mí mismo. Lo que se ocultaba podía afectar a otras personas, miembros de la congregación o personal, quienes podrían verse perjudicados si los secretos permanecían ocultos. Cada detalle que había observado mentalmente o registrado discretamente se convirtió en una pieza de un rompecabezas mayor, y mi decisión de actuar debía considerar no solo mi seguridad, sino también la integridad y la protección de los demás. Al mismo tiempo, comprendí que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. El dilema moral, aunque angustioso, me enseñó que proteger la verdad requiere planificación, paciencia y discreción. Cada detalle del agujero, cada documento y cada objeto que había observado debía ser recordado y analizado para poder decidir con seguridad cuándo y cómo actuar, asegurando que la información se preservara y que nadie corriera un riesgo innecesario. Mi rutina diaria se transformó en un ejercicio de vigilancia y reflexión. Cada paso, cada movimiento y cada tarea cuidadosamente realizada se convirtieron en parte de un proceso silencioso de preparación. La conciencia de que me enfrentaba a un secreto que no podía ignorar intensificó el dilema. Guardar silencio podría proteger mi vida, pero permitiría que la injusticia continuara. Actuar precipitadamente podría ponerlo todo en peligro, pero permitiría que la verdad comenzara a emerger. Cada día, la tensión interna aumentaba, pero también mi determinación. La comprensión de que la verdadera fe exige valentía, discernimiento y responsabilidad me guió, recordándome que obedecer a los hombres no es lo mismo que obedecer a Dios. El dilema moral era claro: actuar con prudencia para proteger la verdad y a quienes pudieran verse afectados, o guardar silencio y permitir que el secretismo siguiera controlando la realidad dentro del templo. Finalmente, comprendí que la fe genuina no se mide por la obediencia ciega, sino por la capacidad de discernir, proteger lo correcto y actuar con integridad. El dilema moral me preparó para el siguiente paso: tomar la decisión de actuar, registrar mentalmente cada detalle y planificar la mejor manera de revelar la verdad sin comprometer mi seguridad ni la de las personas involucradas. El peso del secretismo, el miedo y la responsabilidad se convirtieron en aliados silenciosos, moldeando cada acción,
cada pensamiento y cada decisión futura. Tras días, semanas e incluso meses viviendo bajo la tensión constante de haber descubierto algo tan profundo, me di cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. La conciencia de lo que me aguardaba me imponía una responsabilidad que superaba mi miedo. Cada detalle observado en el agujero secreto, cada documento, cada foto u objeto tenía importancia. No era solo curiosidad personal. Lo que había visto podía afectar a mucha gente, dentro y fuera del templo. Guardar silencio significaría permitir que el secreto siguiera protegiéndose y que se perpetuaran posibles injusticias. Decidí que era hora de documentarlo todo. Cada objeto, cada detalle del espacio, cada documento y cada foto fueron analizados y memorizados con precisión. Sabía que cualquier acción precipitada podría poner en peligro mi seguridad, así que el primer paso fue mantener una documentación mental detallada, asegurándome de no olvidar ningún detalle. Cada movimiento del agujero, cada marca u objeto desplazado fue registrado mentalmente, creando un mapa invisible del secreto que albergaba. Además de documentar mentalmente, comencé a escribir notas breves describiendo lo que había observado, siempre con cuidado de no incluir nombres ni detalles que pudieran identificar a las personas, pero sí lo suficiente para mantener vivo el recuerdo de lo que había encontrado. Cada frase escrita era un intento de organizar mis pensamientos, procesar mis emociones y prepararme para el momento en que pudiera compartir la verdad con seguridad. Sentía que debía estar listo para cualquier eventualidad, ya fuera confrontar a líderes, tratar con colegas o asegurar que la información se conservara responsablemente. Mientras lo registraba todo mentalmente y por escrito, me di cuenta de que no estaba completamente solo. Algunas personas cercanas a mí, incluso sin conocer los detalles, mostraron preocupación, curiosidad o empatía. Algunos admitieron sospechar lo que podría estar oculto. Otros aconsejaron cautela. Esta mezcla de apoyo silencioso y resistencia velada me hizo comprender aún más la magnitud del secreto. Lo oculto no era algo aislado, sino parte de un sistema más amplio y cuidadosamente protegido, y mi decisión de actuar debía tener en cuenta la complejidad de ese sistema. Comprender que el secreto era sistémico fue uno de los momentos más impactantes. No se trataba de un documento aislado ni de un objeto olvidado. El agujero y su contenido formaban parte de una red organizada, mantenida por personas con poder. Cualquier revelación precipitada podría tener graves consecuencias, no solo para mí, sino para otras personas en riesgo. Cada detalle registrado mentalmente se convirtió en una herramienta de protección, preparándome para afrontar futuros dilemas con seguridad y conciencia. La tensión emocional y psicológica era constante. Cada vez que realizaba mis tareas de pintura o mantenimiento en el templo, cada paso estaba calculado, cada gesto cuidadosamente considerado para no despertar sospechas. Mi cuerpo y mi mente estaban en alerta máxima, e incluso en momentos aparentemente tranquilos, el recuerdo del agujero y de lo que había descubierto permanecía vívido. Esta doble rutina, realizar mis tareas con normalidad mientras observaba y registraba mentalmente cada detalle, era agotadora, pero necesaria para proteger la verdad. Al mismo tiempo, reflexioné sobre la responsabilidad moral y ética que ahora tenía. El secreto no era solo mío, y proteger la información implicaba actuar con cautela, ética y responsabilidad. Cada decisión, incluso las silenciosas, debía equilibrar la seguridad personal y la integridad de la información. Cada detalle registrado podría, en el futuro, salvar o proteger a otras personas, o garantizar que la verdad finalmente saliera a la luz. El dilema interno persistía: actuar con valentía, incluso a riesgo, o guardar silencio y evitar las posibles consecuencias. Cada registro mental y escrito me ayudó a tomar decisiones meditadas, reduciendo los riesgos y aumentando la probabilidad de que la verdad pudiera preservarse y, finalmente, revelarse de forma segura. La experiencia me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Mientras sopesaba el miedo, la observación y la cautela, comencé a darme cuenta de que mi decisión de registrarlo todo se había transformado en un compromiso silencioso con la verdad. Cada documento memorizado,
Cada foto analizada y cada objeto observado se convirtieron en parte de un plan mayor, una preparación para afrontar la realidad cuando llegara el momento oportuno. No podía permitirme un error. El secreto que guardaba tenía graves implicaciones, y mi responsabilidad era proteger cada detalle con esmero. La comprensión de que otros también podrían estar en peligro aumentó aún más la urgencia de actuar. El agujero no fue un incidente aislado, y los documentos y objetos que encontré indicaban que la manipulación, el secretismo y los intereses ocultos se extendían por todo el sistema eclesiástico. Cada registro mental se convirtió en una salvaguardia y una forma de prepararme para proteger la verdad sin exponer innecesariamente a nadie. Finalmente, comprendí que la decisión de actuar transformó mi posición, ya no era solo una observadora, sino una guardiana silenciosa de la verdad. Cada detalle, cada recuerdo grabado y cada reflexión ética me prepararon para los siguientes pasos: afrontar el secreto con seguridad, proteger a quienes pudieran verse afectados y asegurar que, cuando se revelara la verdad, se preservara con integridad. El peso de la responsabilidad era enorme, pero también fortaleció mi determinación. El coraje para actuar, incluso ante el miedo y la complejidad del sistema de secretos, me guió. Cada registro mental y escrito se convirtió en un arma silenciosa para afrontar el futuro, asegurando que la verdad, por peligrosa que fuera, pudiera preservarse y, finalmente, compartirse. Al llegar al final de esta historia, comprendí que el silencio ante la injusticia no protege la fe ni a Dios, sino que mantiene viva la injusticia, permitiendo que siga afectando vidas. Durante semanas, meses y años, cumplí con mis deberes en la iglesia con dedicación, creyendo que mi trabajo y mi obediencia eran formas de servir a la divinidad. Sin embargo, el descubrimiento del agujero secreto y su contenido me mostró que la verdadera fe no exige una sumisión ciega, ni requiere que uno ignore las irregularidades ni encubra acciones que dañan a otros. Servir a Dios, entendí, significa actuar con valentía, discernimiento y conciencia. El secreto que descubrí no era solo físico, documentos, cajas, fotos, sino un símbolo de un sistema cuidadosamente protegido donde el poder y el control se mantenían a expensas de la verdad y la justicia. Guardar silencio ante esto sería ser cómplice, incluso, sin querer. La responsabilidad de registrar, memorizar y comprender cada detalle se convirtió en una obligación ética, moral y espiritual. Sabía que no se trataba solo de mí. Otros podrían verse afectados si el secreto permanecía oculto. Cada momento de miedo y tensión también se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Comprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Cada observación, cada registro mental y cada reflexión sobre lo que había visto se convirtieron en instrumentos de preparación para afrontar el secreto con seguridad. La tensión constante moldeó mis decisiones y fortaleció mi determinación de proteger la verdad, incluso ante riesgos significativos. La experiencia me ha demostrado que el silencio protege las malas acciones, pero la verdad libera. Cada secreto revelado, cada injusticia denunciada, y cada acto de integridad contribuyen a construir un entorno más justo, transparente y seguro. Proteger la verdad es un acto de valentía, un compromiso con los principios éticos y espirituales, que refuerza la importancia de confrontar las mentiras y el engaño, incluso cuando desafían las normas humanas o poderosos intereses creados. Quiero que todos los que vean esta historia comprendan que nadie está solo. Hay otros que también han descubierto secretos, que han sentido miedo y han tenido que decidir entre callar o actuar. Cada acto de valentía crea una red de verdad, iluminando el camino para que más personas despierten, cuestionen lo que parece absoluto y elijan la justicia por encima del miedo. La verdad, aunque dolorosa, es liberadora, es la luz que rompe el ciclo del silencio y la manipulación. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los que conocen las injusticias: no guarden silencio. El silencio protege la injusticia y permite que siga dañando a personas inocentes. La verdadera fe se manifiesta en la valentía de confrontar las mentiras, denunciar los abusos y proteger a quienes no pueden defenderse. Cada gesto,
cada palabra y cada acción a favor de la verdad es una expresión de fe, amor e integridad. La decisión de actuar no es fácil, el miedo a las represalias, el aislamiento o el juicio es real, pero la responsabilidad de proteger la verdad y actuar con justicia es aún mayor. Cada detalle registrado mentalmente, cada observación realizada con cuidado y cada preparación silenciosa son pasos necesarios para que la verdad finalmente pueda salir a la luz de forma segura y responsable. Al reflexionar sobre todo esto, me di cuenta de que mi posición dentro del templo había cambiado. Ya no era solo un pintor o un empleado que realizaba tareas rutinarias. Me había convertido en un guardián de la verdad, un observador atento de un sistema de secretos y responsable de preservar información crucial hasta el momento oportuno. Esta conciencia reforzó mi compromiso con la integridad, la ética y la justicia, transformando mi experiencia en una profunda lección de valentía y fe verdadera. Comentario: estoy despierto, la verdad necesita salir a la luz. Dale me gusta y suscribir para más testimonios reales y revelaciones de secretos ocultos. Mira el siguiente video, otra historia de secretos ocultos en la iglesia que finalmente han sido revelados. Recuerden, la verdadera fe no se mide por la obediencia ciega, sino por el discernimiento, la valentía para actuar y la responsabilidad de proteger la verdad. Cada decisión de confrontar el silencio es una afirmación de integridad, amor y fe genuina, que garantiza que la verdad prevalezca, independientemente del miedo o las amenazas.